¿A poco no muchos de los propósitos de Año Nuevo, entre otras cosas, desde luego salud, amor, dinero, pues una de las cosas más comunes es que pidamos viajes? Y es que realmente vemos a personas que nos encanta, que disfrutamos mucho recorrer el país, la ciudad, de los pueblos mágicos, hablando desde luego de mi querido país de México y también pues otras latitudes del mundo, dependiendo. Miren, este es un canal de viajes y les quiero poner un poquito en contexto, o sea, ¿por qué me gusta tanto viajar? Bueno, yo trabajé muchos años en la televisión mexicana. Por cierto, permíteme presentarme, yo soy Alfonso Vargas Torres, soy periodista mexicano y este es mi México mágico, un país que he recorrido de punta a punta, de costa a costa, de frontera a frontera, pues en parte gracias también a mi trabajo como reportero, pero también desde luego pues algo que disfruto mucho es recorrer todas las bellezas que tiene nuestro país. Llámense pueblos mágicos, playas, bosques, hay unas cascadas impresionantes, balnearios, o sea, en fin, creo que México es un país maravilloso que ofrece muchísimas cosas y sé que a veces nos llama mucho la atención. Primero te voy a hablar como mexicano y dirigido obviamente a las personas de México, a los mexicanos. De pronto nos llama a veces un poco recorrer otros países y de pronto vemos Europa o vemos Centroamérica o vemos Estados Unidos o incluso Asia, no sé, otros países que vemos en muchos canales de youtubers que se encargan precisamente a mostrarnos todas las maravillas del mundo y es muy bonito. Pero también, y reitero, hablo como mexicano, en muchas ocasiones creo que no valoramos todas las bellezas que tiene el país. Si tú eres extranjero, me estás viendo en otros países, bueno, pues también la invitación es a que descubras México. México, como te decía, tiene, híjole, lugares hermosísimos. Así es que como que si en tus propósitos de año nuevo existe viajar, ya sea que seas mexicano y digas, me interesa conocer algunos lugares de mi país, cercanos, lejanos, no sé cómo sea. O si tú me estás viendo en el extranjero y dices, oye, pues ¿por qué no en los planes de Año Nuevo visitar México? Sería una muy buena opción. Desde luego la Ciudad de México pues es un lugar increíble donde tienes absolutamente de todo. Y es más, incluso te puedo decir que es un turismo para los mismos capitalinos, las mismas personas, los chilangos, como nos dicen que vivimos en la Ciudad de México, a veces descubrimos cosas bien interesantes. De hecho, pues mira, en este canal yo tengo una lista de reproducción que se llama justamente México Mágico y digo, visito muchos lugares del país, pero me gusta mucho también destacar sitios y lugares interesantes de la Ciudad de México. Así es que es importante primero conocer muy bien el lugar que vives, la ciudad que habitas. Y es que algo que les menciono mucho, digo, si tú me sigues, qué bueno, qué padre y seguramente te habrás dado cuenta. Y si no me sigues, te comento y te platico muchas de las cosas que yo les externo en este canal de YouTube. Por cierto, si no te has suscrito a este canal de YouTube, te estás perdiendo de muchas cosas bien interesantes y es el momento que lo hagas en este momento, ya sabes cómo hacerlo. Pícale al botoncito rojo que se encuentra en la parte de abajo, para ti es total, absolutamente gratis y a mí me ayudas muchísimo para seguir generando mucho contenido para ti de lugares padrísimos. Y pues si este tipo de videos te gustan, regálame, tampoco te cuesta nada, un buen like, una manita arriba, pues ayúdame a compartir este video y demás. Pero bueno, te decía, yo les he dicho muchas veces que en ocasiones el incesante andar de los que vivimos en las ciudades, en distintos lugares que pudieran llegar a ser turísticos, el incesante caminar, que vas a la chamba, vas a la escuela, tienes los compromisos, a veces pasamos tan rápido que no nos detenemos un poquito a ver todas las maravillas que nos rodean, además en lugares muy cercanos a donde vivimos o trabajamos. Incluso, bueno, pues recientemente les hice un capítulo de aquí de la Ciudad de México, caminando por algunas calles que son bien interesantes. Caminé una en Coyoacán, caminé una en el centro histórico que se llama Bucareli, caminé por las lomas de Chapultepec, por lo que es la zona de la fuente de petróleos y además te sorprende mucho de toda la historia que vas viendo, de la arquitectura, de los cafecitos, de los restaurantes y de la misma gente, ¿no? Del ir y venir de la gente. Yo de pronto sí me detengo y veo cómo pasan así como muy rápido y van acá en los teléfonos viendo y mandando mensajes y todo y se suben al metro y se suben al metrobús o a sus coches y no se detienen así como que 3 segundos a voltear y decir, oye, qué bonito edificio, man, o sea, o qué padre lugar, se me antojaría venir aquí con mi pareja, por ejemplo, echarme un cafecito, cosas por el estilo, ¿no? Ahora bien, fíjate que algo que me llamó mucho la atención, que a lo largo de este año pues hicimos algunos viajes, digo hicimos porque algunos capítulos los hago con Dulce, que es mi esposa. Y es algo bien interesante y por eso te invito a que te suscribas si no lo has hecho, porque mi esposa es millennial y yo soy generación X, o sea, nos llevamos 18 años
Y a veces lo padre en este canal es que de pronto, pues cada quien tiene su perspectiva de las cosas de acuerdo a las generaciones, ¿no? Hay cosas que de pronto le gustan más a ella, hay cosas que me gustan más a mí, pero lo bonito es que al final llegamos siempre a un acuerdo y siempre hacemos algo que nos guste y nos llame la atención a los dos. Pero fíjate que te quiero comentar que este año, y ojo, mira, yo te quiero aclarar que no hago una sola reseña de algún producto, de algún viaje, de algún hotel, de alguna línea de autobuses, de alguna aerolínea, sino primero la pruebo y realmente me gusta. En alguna ocasión, por ejemplo, nos invitaron los buenos amigos de Roll & Beats, que es un transporte que sale de la Ciudad de México a través de sprinters o de autobuses y que, perdón, y que viajan a la ciudad de León, Guanajuato, hacia Querétaro, hacia Guadalajara, perdón, ya saben los climas. La verdad que hicimos una reseña padre porque nos gustó mucho el servicio. Y este año en específico te quiero decir que hicimos un tour con una agencia que se llama Espíritu Aventurero. Nos gustó muchísimo muchas cosas. Fuimos a un viaje pues relativamente cercano a la Ciudad de México, al estado de Hidalgo, que es Mineral del Chico. Este viaje, por ejemplo, incluía lo que era la presa El Cedral, la entrada a una mina, el pueblo mágico de Mineral del Chico. Y nos gustó muchísimo la experiencia con estos chicos de Espíritu Aventurero. En primer lugar, porque son sumamente puntuales. Tienen 3 puntos casi siempre donde te recogen, que uno es más o menos en la zona, pues no tan al sur de la Ciudad de México, pero por la zona del Hospital Siglo XXI. Otra es en la zona centro, que es en el Monumento a la Revolución a un ladito. Y otra ya es un poquito más al norte, ya lo que es la salida hacia Pachuca, por ahí una estación de la línea 3 del metro. No recuerdo ahorita cuál es, aquí se las dejo ahorita apuntada. Pero son extremadamente puntuales. Todo el tiempo te están mandando WhatsApp diciéndote ya vamos para allá, ya vamos en camino, en fin, o sea, muchas cosas. Una vez que llegas a los destinos, te dan como muchas indicaciones de qué es lo que puedes ver. Chicos, aquí vamos a encontrar algunas amenidades como son tirolesa extrema, algunas lanchitas de pedal, vamos a poder ver el Mirador de la Cruz, vamos a caminar hasta la presa para que les enseñen dónde están restaurantes, el camino del sendero, también les cuento qué podemos comer, que es lo típico acá, para que puedan disfrutar ya su tiempo libre. Y todo eso te lo van reafirmando por WhatsApp. Te dan como mucho tiempo, o sea, no es un tour que vayas así con ellos y que te vayan diciendo, a ver, ahora vamos acá, ahora vamos allá, y esto es esto. No, o sea, llegas al lugar y te dicen, a ver, tienes, no sé, 2-3 horas para explorar el pueblo mágico. Bueno, depende del tiempo que te den, ¿no? Tienes tanto tiempo, tantas horas para explorar el pueblo mágico de Mineral del Chico. Y lo que te recomendamos, nunca te dicen, oye, ve a este lugar, sino lo que te recomendamos es, puedes hacer paseos en racer. Si quieres comer, te recomendamos estos sitios, puedes subir al turibús y demás, ¿no? Y todo eso, reitero, siempre te lo van reafirmando en mensajes de WhatsApp. Entonces, bueno, nosotros la verdad la experiencia que tuvimos con estos chicos de Espíritu Aventurero fue maravillosa, extraordinaria. Lo que nos gustó mucho, pues es que vas bien relajadito, o sea, no tienes que llevar tu coche, no tienes que preocuparte dónde estacionar, dónde hay gasolinerías, si llevas tu coche. Si rentas un coche, que también ha sido buena opción y también les hemos hecho capítulos de rentas de coches y demás, también está padre, pero bueno, pues es ir manejando, siempre un poquito la atención de que no le vaya a pasar algo al auto, porque pues aunque pagas un seguro, pues siempre no está padre, ¿no? Que le pase algún coche que no es tuyo. Entonces, bueno, hay destinos a los que sí es muy cómodo rentar un auto, pero Espíritu Aventurero pues está bien relax, porque mira, tú llegas, te suben a la camioneta, vas relajadito, vas escuchando tu música, leyendo tu libro o simplemente disfrutando del paisaje hasta que llegas ya al punto final. Y bueno, pues ahí, insisto, donde estacionan la camioneta es bronca de ellos y demás, ¿no? Los chicos bien amables, una atención bien bonita. Entonces, bueno, es una recomendación que de forma personal yo les quiero hacer. Y bueno, por último te digo que me ayudaría mucho a este canal de YouTube. Te estoy dejando en la caja de descripción enlaces a distintos destinos que manejan ellos. Me echaría mucho la mano si tú le picas a los enlaces y compras alguno de estos tours. Y también estos cuates ofrecen viajes, tours a destinos internacionales. Entonces también es una forma muy interesante de poder viajar no nada más al interior del país, sino también viajar y conocer otras latitudes del mundo. Así es que, pues ahí está la recomendación muy personal. Digo, realmente a los que nos gusta viajar, a los que disfrutamos tanto viajar, pues es como una opción muy viable, muy cómoda, precios pues accesibles, ¿no? De acuerdo también al destino al que vayas. Muchos viajes, que también es otra cosa que nos gustó mucho, es de ida y vuelta. O sea, tú llegas en la mañana, te vas al viaje, regresas en la tardecita un sábado, o hay viajes incluso que son de 2 días, pero
realmente vas durmiendo en el autobús, o sea, el trayecto es toda la noche, vas viajando y pues ya llegas al destino, o sea, padre, muy padre y muchas opciones. Entonces, bueno, reitero, te estoy dejando en la caja de descripción todos estos enlaces para que pues les piques, compres ahí tus tours en espíritu aventurero. Si tu propósito de año nuevo es viajar, pues ya sea con espíritu aventurero o como tú quieras, pues está muy padre, es un bonito deseo de año nuevo, bueno, no deseo, es un bonito propósito de año nuevo, viajar, conocer, descubrir cosas, porque decían las abuelitas, ¿no? Lo bailado, lo comido y lo viajado, nadie te lo quita, o sea, tú te vas a ir a la tumba y no te vas a llevar joyas, alhajas, celulares, nada, lo único que te vas a llevar son esas experiencias bonitas. Mira, precisamente, ahora sí que para que sepas bien de qué estoy hablando, además de las imágenes que has estado viendo a lo largo de esta charla que tengo contigo, te estoy compartiendo un par de videos por aquí de los viajes que hicimos con los amigos de Espíritu Aventurero. Mis muy queridos amigos, pues nos vemos y nos escuchamos en cualquier momento, en cualquier lugar. Yo me despido de ustedes, mi nombre es Alfonso Vargas Torres, muchísimas gracias y hasta la próxima. Y voy a sacar mi viajecito de Espíritu Aventurero a ver a dónde nos vamos.